La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG para llevar. Conducido por el doctor Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta nueva modalidad de comunicación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En esta ocasión, vamos a iniciar con una serie de podcasts con temas de interés para todos ustedes. Y como padrinos, en esta ocasión, contamos con dos excelentes médicos, cada uno especialista en sus ramas, que nos van a hablar acerca del cáncer gastrointestinal relacionado a la obesidad. Y para abrir esta sesión, les presento a la doctora María Teresa Burlón, que es egresada de la Universidad Panamericana. Ella es médico internista y oncóloga. Hizo su especialidad en oncología y medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en ciencias e hizo un fellow en oncología en la Universidad de Colorado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, Maite. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Genaro Vázquez Elizondo. Él es médico cirujano egresado del Tecnológico de Monterrey. Tiene su especialización en gastroenterología y endoscopía digestiva en el Hospital Universitario de Monterrey y hizo su fellowship en neurogastroenterología en la Mayo Clinic. Bienvenido, Genaro. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pablo, por distinguirme con esta invitación. Buen día a todos. Estamos, pues, más que alegres y felices de poder compartir esta entrevista con ustedes. Muy bien, y vamos a iniciar esta charla con esta interrogante. Maite, ¿existe mayor incidencia de cáncer gastrointestinal en pacientes con obesidad? La respuesta es sí. Sabemos que el cáncer se ha asociado a obesidad y 20% de las neoplasias que vemos pueden estar asociadas a sobrepeso, particularmente obesidad. El exceso de grasa corporal sabemos que se ha relacionado particularmente en cáncer gastrointestinal, a cáncer de esófago, a cáncer gástrico, a cáncer colorectal y hepatocarcinoma. Sin embargo, dentro del espectro de neoplasias también se ha asociado a cáncer de endometrio, a cáncer de ovario, a cáncer renal y a cáncer tiroideo. En particular, para cáncer intestinal parece que es un efecto proinflamatorio. Hemos visto que aquellos pacientes con ausencia de exceso en grasa corporal tienen menor riesgo de desarrollar las neoplasias gastrointestinales que ya mencionamos, e incluso algunos datos interesantes de pacientes que pierden peso o tienen cirugía bariátrica, aún habiendo tenido obesidad, que disminuyen su riesgo para tener este tipo de enfermedades neoplásicas gastrointestinales. Muy bien, Genaro, tú que trabajas en un centro oncológico, ¿existe mayor incidencia de cáncer gastrointestinal en pacientes con sobrepeso y obesidad? Sí, es muy interesante la pregunta que dices. Yo, evidentemente, en nuestra unidad, en la unidad quirúrgica ambulatoria de la cual soy parte, podemos platicar de, efectivamente, al menos en el norte del país, el cáncer colorectal es el más frecuente asociado a la obesidad y, de hecho, es de las neoplasias gastrointestinales en nuestro país es el que tiene pues, mayor incidencia y muy peleado con estómago. Aunque si quisiéramos irnos a la literatura, de acuerdo a la base de datos Globocan, que es una iniciativa internacional de estadística, se atribuye en 2018 esta información que hasta el 40% de los cánceres de esófago, el 15% de las neoplasias de colon y recto y el 12% de los tumores pancreáticos, del cáncer pancreático, son atribuibles a la obesidad. Y un índice de masa incrementado, de acuerdo a la publicación del Dr. Kirgu del Imperial College of London en 2017, un índice de masa corporal aumentado incrementa hasta 1.45 veces el riesgo de cáncer de esófago y de colon y recto en hombres, mientras que el cáncer del tracto biliar y pancreático en mujeres se incrementa de la misma proporción, de acuerdo a una publicación asiática liderada por el Dr. Fang, publicada en International Journal of Cancer en 2018. De tal manera que no solamente vemos mayor incidencia, sino que también mayor severidad por las comorbilidades propias, ¿no? Complementando lo que la doctora Maite nos ha mencionado. Maite, ¿qué tumores
tienen mayor frecuencia en obesos, hablando por géneros, o sea, en hombres y mujeres. ¿Cuáles son los más frecuentes a nivel gastrointestinal? Creo que a nivel gastrointestinal en hombres claramente vamos a ver el exceso de cáncer esofágico, de cáncer gástrico superior, generalmente conocemos como cáncer gástrico de Cardias, y vamos a ver este exceso en cáncer hepatocelular. Sin embargo, en mujeres quizás el sobrepeso lo vemos más vinculado a neoplasias no gastrointestinales, endometriales, ovario, a veces mama. Sin embargo, también este grupo de mujeres puede tener un incremento en el riesgo de tener hepatocarcinoma, por ejemplo, puesto que esto se ha asociado a enfermedad grasa del hígado no alcohólica, y sabemos que estas mujeres están en riesgo incrementado de tener cáncer hepatocelular por este mecanismo fisiopatológico. Muy bien. Por lo que comenta Maite, podemos ver que en cuanto a género hay neoplasias que sí son frecuentes en ambos grupos, pero también cada género tiene su afección más frecuente en otros sitios fuera de lo gastrointestinal. Genaro, las lesiones premalignas de esófago, en específico el esófago de Barrett, ¿tiene mayor riesgo de progresión en pacientes obesos, de progresión a adenocarcinoma de esófago? Muy bien, es una pregunta muy interesante, Pablo. Mira, como bien sabemos, el esófago de Barrett es una condición que está los hombres tenemos mayor riesgo de padecerlo, sobre todo hombres obesos en su quinta, sexta década de la vida, con síntomas crónicos de reflujo, que es el paciente prototipo, ¿no? Para esto. Ahora, ¿qué pacientes progresan más rápido? Y esto fue contestado por un estudio del doctor Croep, un grupo holandés en Ámsterdam, que comparó las tendencias en 3 países, España, Holanda y Estados Unidos, mostrando este incremento en la obesidad en estos países, particularmente Estados Unidos, y demostró que efectivamente el Barrett aparentemente progresa con mayor velocidad a displasia leve y displasia de alto grado y adenocarcinoma en estos pacientes que ganan obesidad, ¿no? Y aquí hay una acotación bien importante, porque hemos pensado siempre obesidad, IMC y ya por ahí nos vamos. Pero esto, al menos en esófago, de acuerdo a un estudio o un metaanálisis realizado por un doctor Singh, publicado en 2013 en Clinical Gastroenterology and Hepatology, nos demostró que realmente no es el índice de masa corporal lo clave, sino la forma, la morfología de la obesidad. De tal suerte que el varón con una obesidad central tiene este riesgo incrementado de casi 3 veces de progresar, de una lesión premaligna, meramente metaplasia, a un tejido displásico y eventualmente a un adenocarcinoma. Entonces, por lo que mencionas, en cuanto al género del paciente, sí hay diferencia comparando hombres versus mujeres. Es correcto. Aquí hay que mencionar que una cosa que no nos permite ser tan categóricos en el sentido de es más hombres que mujeres, es que la condición es más frecuente, casi 2 veces y media más en hombres que en mujeres. Y obviamente las proporciones son pues similares, ¿no? En la progresión. Al final del día, el mensaje clave aquí es hay que buscarlo más en este hombre con esta particular, morfología, porque es el que además de padecerlo con mayor probabilidad, tiene mayor probabilidad de progresar. Entonces, si tiene una mujer y un hombre con Barrett y el hombre tiene este gordito feliz, de pancita chelera, como dicen en el país, pues evidentemente es alguien que hay que monitorizar y que evidentemente habrá que darle seguimiento endoscópico de acuerdo a las recomendaciones internacionales y con sus respectivas opciones de tratamiento en un momento determinado. Maite, siguiendo contigo, en cuanto al cáncer gástrico y la obesidad, ¿qué tan frecuente es y qué tan bien o qué tan mal les puede ir a estos pacientes que padecen cáncer gástrico? Bueno, es frecuente, vamos a decir que los pacientes obesos duplican su riesgo de tener este cáncer de estómago. Incluso si vemos por incremento de peso sobre el índice de masa corporal normal, es decir, si vemos que hay obesidad, por cada incremento de peso sabemos que hay un 4% de riesgo incrementado de tener cáncer gástrico. Entonces es algo sumamente vinculado.
sabemos que obesidad es el segundo factor ambiental después del tabaquismo vinculado como un efecto para que los pacientes padezcan cáncer y particularmente cáncer gástrico. Sabemos que esto está generalmente asociado a un incremento en la inflamación, incremento en la producción de insulina, leptina, que pueden actuar como factores de supervivencia, proliferación de las células neoplásicas. En términos de complicaciones con los pacientes, pues son las inherentes al tratamiento. Sabemos que existe mayor riesgo de infección y mayor posibilidad de complicaciones asociadas a la herida quirúrgica en pacientes con mucho panículo adiposo, que esa es principalmente la complicación quirúrgica. Y en términos de quimioterapia, sabemos que pacientes con incremento en la grasa corporal y obesos pueden tener mayor riesgo de toxicidad, aunque ojistamos la quimioterapia a peso, sabemos que pueden tener un incremento en el riesgo de toxicidades asociadas a quimio. El otro punto es que la obesidad se ha asociado a mayor riesgo de supervivencia libre de progresión y a una menor supervivencia o esperanza de vida. Genaro, en cuanto al cáncer pancreático y obesidad, ¿hay un mayor riesgo de cáncer de páncreas en pacientes obesos y con síndrome metabólico? Una pregunta de lo más relevante, Pablo. Mira, realmente debemos reconocer que los principales factores de riesgo para el cáncer pancreático espontáneo o esporádico son la presencia de obesidad central y el tabaquismo, ¿no? Que eso es lo que sabemos como casi un dogma, ¿no? Sin embargo, hay un par de ensayos muy interesantes. Uno que quisiera citarte que realizaron análisis de genoma amplificado, es decir, genome-wide analysis, y mostraron que efectivamente el índice de masa corporal incrementado y los niveles de insulina están directamente asociados a una mayor probabilidad de padecer cáncer, lo que de alguna manera tiene sentido dado los mecanismos que en principio son los que contribuyen al incremento en cuanto a la obesidad. Y recuerda que mencionamos al inicio de la entrevista que aproximadamente el 12% de los cánceres de páncreas son atribuibles a la obesidad. Esto de acuerdo a la publicación del doctor Parkin en Reino Unido. Y bueno, extendiendo un poquito más esto, si ampliamos la información, un índice de masa corporal arriba de 27.5 en mujeres está asociado con un incremento de hasta el 37% para tener cáncer en mujeres. Entonces, sí es algo muy relevante, no solamente por mencionar como, es un factor de riesgo, no, está un poco más ampliado esto, y es algo a lo que tenemos que poner atención porque aunque no es la neoplasia más frecuente, sí es la más letal en nuestro país. No, sin duda algo muy interesante. Te quiero preguntar, Maite, ¿la obesidad es un factor de riesgo determinante para que se desarrolle el cáncer colorectal? Ok, justo aquí voy a hacer un paréntesis. Sabemos que el 30 al 70% de los hombres vemos esto como un factor de riesgo claro. En las mujeres está un poquito menos claro este riesgo. Sabemos que 11% de los cánceres de colon se han asociado a obesidad. Y adicionalmente sabemos que esta obesidad que puede propiciar el cáncer de colon se asocia también a peores desenlaces en los pacientes. Uno es mayor recurrencia del primario, obviamente tienen comorbilidades. Sabemos que la sensibilidad a la terapia antiangiogénica, que como ustedes saben hoy es parte del tratamiento integral de cáncer colorectal metastásico, es menor en los pacientes obesos y la posibilidad de infección también obviamente se incrementa. Todo parece vinculado a este síndrome metabólico, resistencia a la insulina, que también conlleva a mayor proliferación de estas células tumorales. Algo muy importante, Genaro, y lo mencionaste, que el cáncer de colon es de los tumores más frecuentes en obesos y pacientes con sobrepeso. En cuanto al cribaje del cáncer colorectal, ¿cuándo debemos iniciar tal cribaje en esta población de riesgo? O sea, en pacientes con obesidad y sobrepeso. ¿Deberíamos hacerla más temprano que en el resto de la población?
Acabas de hacer la pregunta del santo grial. ¿Cuándo empezar a hacer el tamizaje y en quién hacerlo? La verdad es que citando los 4 principales asociaciones internacionales, todos realmente, y mencionan específicamente la US Preventive Services Task Force, publicada en 2016, la Multi-Society Task Force, que tú y yo hemos discutido en múltiples ocasiones, la guía del American Cancer Society de 2018 y la del Colegio Americano de Médicos, es decir, el American College of Physicians, en 2015. La que recomienda la edad más temprana es la American Cancer Society, empezando a los 45 años. Como tal, específicamente para el grupo de obesos, no existe un lineamiento, un pronunciamiento que sugiera que debería hacerse antes que esta edad, ¿no? Si tratáramos de hacer un consenso entre estas 4 asociaciones, hablamos que deberíamos iniciar entre los 45 y 50 años. Aquí la cuestión es cuál es la prueba ideal o que deberíamos elegir. Y aquí es una pregunta que la respuesta es depende que estemos hablando. Si hablamos de un paciente que tenemos en nuestro consultorio enfrente y que tiene inquietudes de hacer el mejor estudio, es probablemente la colonoscopía, ¿no? Porque tú y yo sabemos que no solamente detecta, sino que tiene la capacidad de remover pólipos, de identificar lesiones y hacer una estratificación para saber cuándo es el siguiente estudio y demás. Si es un estudio poblacional en una organización, en un determinado sector, probablemente podríamos considerar la prueba inmunológica de sangre oculta en heces, la rectoesmodoscopía en combinación con esta prueba, quizás si el recurso es disponible y los costos no lo permiten, la colonografía por tomografía, el FIT-DNA en algunas poblaciones específicas, que las recomendaciones varían discretamente o a veces de una manera muy importante en casi todas las asociaciones que les he mencionado. Probablemente lo más consistente es empezar con el mejor estudio es colonoscopía, casi todos estamos de acuerdo en ello, que la prueba inmunológica para detección de sangre oculta en heces debe hacerse anualmente y que, bueno, el estudio está indicado en caso de un positivo, que debe hacerse investigación y demás. Posiblemente, si lo permiten los recursos, si no estamos hablando de estudios epidemiológicos o preparando a la población, la recomendación es iniciar con colonoscopía entre los 45 y 50 años de manera pragmática, ¿no? Debemos hacer una diferencia en el inicio del cribaje de SEA en pacientes con sobrepeso u obesidad, o en general deberíamos iniciar el tamizaje por edad en toda la población. Creo que hasta el momento no conozco una recomendación de que por obesidad podamos decir estrictamente que hay que iniciar una edad más temprana. La mayoría de estos se asocian a patrones hereditarios, patrones familiares, historia de cáncer colorectal en la familia. Estrictamente no tenemos una indicación, pero sabemos que son pacientes en mayor riesgo y probablemente conforme van saliendo estos estudios que demuestran que está directamente vinculados a algunos cánceres colorectales con obesidad, veremos un cambio en las guías de tamizaje en donde se incluye a estos pacientes a una edad un poco más temprana. Y en cuanto al tratamiento, en tu área de oncología, la obesidad aumenta, digamos, la morbilidad o los efectos adversos en los pacientes obesos, sobre todo en el tratamiento oncológico del cáncer colorectal. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Sin duda alguna, se incrementa la posibilidad de efectos adversos. Hay que recordar que nosotros ajustamos dosis a superficie corporal. Estamos utilizando dosis mayores que, aunque ajustadas, pueden dictaminar que estos pacientes tengan mayores toxicidades asociadas al tratamiento. Como ya decíamos, existen estos pacientes casi siempre con comorbilidades. Una de las más frecuentes es hipertensión, otra es diabetes. Sabemos que estos pacientes con diabetes pueden tener mayor riesgo a infecciones y sabemos que muchos de nuestros fármacos antiangiogénicos son menos bien tolerados en pacientes obesos, sobre todo porque puede tener un impacto en las cifras de presión arterial, tendremos que hacer ajuste de dosis, tenemos menor tolerancia y al tener que hacer ajuste de dosis, obviamente tenemos una menor respuesta en los pacientes. Sin duda alguna, el hecho de tener un paciente con obesidad implica un reto en términos de los ajustes de dosis, mayor toxicidad y probablemente se cree menor eficacia de los fármacos antiangiogénicos en esta población. Pasando a otro tipo de neoplasia, Maite, en cuanto al hepatocarcinoma,
la obesidad es un factor también que aumenta la incidencia de hepatocarcinoma y la respuesta también al tratamiento oncológico en los pacientes que padecen esta neoplasia. Sí, otra vez vamos a volver un poco sobre los mismos conceptos. La obesidad y la diabetes han sido factores reconocidos en carcinoma hepatocelular. Sabemos que el incremento de la obesidad está también ligado a un incremento en la posibilidad de tener un hígado graso, como es el caso de la diabetes, y que este estado proinflamatorio induce un incremento en la posibilidad de tener células que mutan y la aparición de neoplasias asociadas a obesidad, principalmente hígado graso. Entonces sabemos cada vez más que aquellos pacientes que no tienen una causa clara como cirrosis por un virus de hepatitis B o C, o aquellos pacientes que no tienen una cirrosis alcohólica, muchos de ellos están vinculados a alteraciones como sobrepeso y como consecuencia de este sobrepeso el hígado graso, que ustedes conocen mejor que nosotros los oncólogos, que sin duda alguna están vinculados a la génesis de hepatocarcinoma por un estado proinflamatorio y liberación de ciertas sustancias que pueden funcionar como factores de crecimiento como insulina y leptina. Muy bien, ya hemos hablado de varios tipos de cánceres y la obesidad como factor de riesgo. Ahora, en relación al hepatocarcinoma y la obesidad, ¿hay un aumento en la incidencia y mortalidad en pacientes obesos que desarrollan hepatocarcinoma comparado con pacientes que no tienen obesidad? Parece que es una de las cuestiones más relevantes. Mira, nosotros en 2008, ya hace unos años atrás, hicimos un análisis a propósito de la mortalidad y las tendencias durante 2000 a 2006 en su momento en cuanto a carcinoma hepatocelular, y hemos demostrado en esta publicación en Annals of Hepatology que hay un incremento al menos discreto pero relevante clínicamente en cuanto a la mortalidad general por carcinoma hepatocelular. Una de las posibles explicaciones es que empezábamos a observar este incremento de manera dramática en el tema de la obesidad. Y citando algunas de las publicaciones, la más quizá consistente, la del Dr. Wang en Diabetes Metabolics Research Reviews de 2012, es que efectivamente la obesidad es un factor de riesgo independiente para padecer hepatocarcinoma. Esto se habla de más o menos 1.8, 1.9 de riesgo incrementado, ¿no? Y bueno, consistentemente hablando de hepatitis C, o sea, las virales, las autoinmunes y sobre todo la nueva epidemia que es la de la esteatohepatitis no alcohólica, esto se asocia de manera significativa con no solamente mayor hepatocarcinoma, sino con un mal pronóstico en pacientes que tienen hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, la conclusión aquí es que es algo que ya tenemos encima, es una nueva epidemia que estamos padeciendo. Nuestros colegas hepatólogos tendrán probablemente mucho que hacer al respecto, y que el problema más grave es que es silenciosa. Evidentemente, cuando tenemos ya un paciente con diabetes, con síndrome metabólico, quizás sea un poco más provocativo el buscar estas lesiones, ya identificarlo como un hepatópata crónico, pero simplemente el hallazgo de esteatosis en el hígado es un factor de riesgo para padecer cáncer hepatocelular, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Hablando menores de 40 años, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy relevante. Esto fue discutido en un review recientemente publicado por el doctor Raimondo en la misma revista Annals of Hepatology, de tal suerte que es algo a lo que tenemos que no solamente llamar nuestra atención como nuestra responsabilidad profesional, sino educar a nuestros colegas y a nuestros pacientes en este punto o en este tópico, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esta charla, la última pregunta, en general, hablando globalmente de todos los cánceres gastrointestinales, ¿la obesidad disminuye la sobrevida en estos pacientes? Doctora, por favor. Yo diría que es un concepto muy complejo, sin embargo, tenemos muchos datos a favor de decir que la obesidad nos va a llevar a un diagnóstico a edad más temprana de este tipo de tumores, lo cual ya habla que estamos disminuyendo la esperanza de vida de este paciente. Segundo punto, es un factor vinculado a mayor posibilidad de complicaciones locales cuando hacemos una cirugía, lo cual obviamente también implica mayor morbilidad y mortalidad para el paciente. Y en términos de desenlaces oncológicos, sabemos que la obesidad se ha vinculado principalmente a tres factores que yo diría que hay que recordar.
Aumento en la posibilidad de recurrencias locales. Sabemos que esto ha sido claro para cáncer de colon. Segundo punto, tenemos datos que hablan sobre la obesidad como un factor de riesgo para una recaída temprana de la enfermedad, es decir, una sobrevida libre de enfermedad más corta en aquellos pacientes con obesidad, y es por eso que en la consulta de oncología de vigilancia siempre se les insiste en mantener el índice de masa corporal, glucosa y lípidos en metas, muy importante. Y obviamente estos factores tienen un impacto en la sobrevida global de los pacientes. Sabemos que aquellos con obesidad podrán tener una menor expectativa de sobrevida. Sí, complementando, Pablo, la muy puntual y concreta respuesta de la doctora Maite, recordemos que los mecanismos implicados en la generación y el mayor incremento en cáncer tienen que ver con el metabolismo de hormonas sexuales, con la insulina, sobre todo, los factores similares a la insulina y ciertas vías metabólicas de adipoquinas. Lo observado, al menos en estudios observacionales, no propiamente prospectivos, es que particularmente para cáncer esofágico, para cáncer gástrico del cardias, tracto biliar, hepatocelular y páncreas, la presencia de obesidad no solamente se asocia con mayor incidencia, sino con desenlaces clínicos malos, por decirlo así, y morbilidad durante el tratamiento. Evidentemente, los pacientes con obesidad también tienen una recurrencia más temprana, algo que la doctora ha puntualizado. Y al final del día, recordemos que la obesidad ha sido un factor que ha contribuido a disminuir la expectativa de vida en nuestra población y que lamentablemente no vemos en el corto plazo una modificación hacia abajo en esto, ¿no? Entonces, me parece que es un factor que debemos evitar verlo como algo tan común que es normal y es algo con lo que debemos insistir en nuestros pacientes oncológicos y no oncológicos para evitar mortalidad prematura. Muy bien. Y para finalizar, un comentario final, Maite, acerca de lo que discutimos hoy. Evidentemente, los estudios más contundentes son aquellos que logramos bajar al paciente de peso o tenemos ausencia de este exceso de grasa corporal. Son aquellos pacientes que menor riesgo relativo van a tener de desarrollar estas neoplasias, por lo cual es bien importante enfatizar en los hábitos de dieta del paciente, de actividad física, y este es un factor de riesgo controlable, ¿no? A diferencia de aquellos hereditarios, el tabaquismo y la obesidad son factores de riesgo que nosotros podemos controlar o ayudar a controlar educando a nuestros pacientes y que el paciente sea consciente que modificar este sobrepeso o esta obesidad lo puede llevar a tener menos riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Muy bien. Genaro, un último comentario. Y gracias, Pablo. Pues bueno, tenemos que aprender a ver la obesidad como una enfermedad compleja que va a afectar de una u otra forma, ¿no? A nuestro paciente, ya sea con una complicación metabólica, con una enfermedad cardiovascular, con un cáncer en un momento determinado. No debemos de tomar a la ligera esta condición, no debemos de acostumbrarnos a ver al paciente obeso y no hacer recomendaciones. Debemos trabajar en este factor modificable que podemos abatir con diferentes estrategias. Y evidentemente en aquellos pacientes que tengamos en vigilancia o que tengamos en tamizaje, sugerir a educar a nuestro enfermo en empezar a revisarse, empezar prematuramente con todas las posibles estrategias de prevención para que, bueno, si el paciente llega a tener una lesión premaligna o ya una neoplasia, se pueda detectar a tiempo. Y mientras esto no suceda, insistir en el control de la grasa visceral en nuestros pacientes. Perfecto, muy bien. Entonces, hemos terminado. Quiero agradecer a Maite y Genaro por habernos acompañado y a ustedes por su atención. No me quiero despedir sin antes recordarles e invitarlos a que se registren a la reunión regional sur, que en esta ocasión será de modalidad virtual, del 16 al 17 de abril. Y en esta reunión regional se tocará con mayor profundidad el tema de la obesidad, que ya la podemos considerar como la otra pandemia. Entonces, estén atentos a las redes sociales de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y gracias por habernos sintonizado y estén pendientes para la próxima emisión de nuestro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.
Esto fue Gastroperlas AMG para llevar. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó